¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar qué es lo que hace que algo sea legalmente un delito? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en el motor de la justicia penal para entender exactamente eso. Vamos a desarmar pieza por pieza la fórmula que usan los expertos para definir un crimen, pero no desde la opinión, sino desde un sistema lógico diseñado para que las reglas sean claras para todos. A ver, empecemos con la pregunta del millón. Cuando pasa algo, ¿cómo sabe un juez si eso que ocurrió fue de verdad un delito? No es que lo sienta en el aire o sea una corazonada, para nada. Existe un método súper preciso, como un mapa, para llegar a esa conclusión sin perderse en el camino. Y esa herramienta se llama la teoría del delito. Pensemos que es como el manual de instrucciones del sistema de justicia. Es un método paso a paso que conecta las leyes que a veces suenan muy abstractas con un caso de la vida real. El objetivo es que las decisiones no sean arbitrarias, que todo tenga un porqué. Y la forma más fácil de visualizar esta teoría es como un sistema de 3 filtros. Un hecho tiene que pasar por cada uno, y ojo, en estricto orden. Si se queda atorado en el primer filtro, el análisis se detiene ahí mismo. Primero se revisa si lo que pasó encaja en la descripción de un delito. Luego, si estaba justificado. Y solo al final, si la persona es responsable. Bueno, este es nuestro plan para hoy. Vamos a recorrer la fórmula completa. Nos vamos a meter de lleno en el primer filtro, que es el más grande. Daremos un pequeño salto en el tiempo para ver cómo ha evolucionado todo esto, revisaremos los otros 2 filtros y cerraremos con un tema que es fascinante, el delito de no hacer nada. Muy bien, entremos de lleno al filtro 1. Esta es la primera y la más grande de las barreras. Aquí, la pregunta es simple pero fundamental. ¿El comportamiento de la persona coincide con la descripción de un delito que está escrita palabra por palabra en el Código Penal? El punto de partida, el ladrillo fundamental de todo, es una acción. Pero para la ley, acción tiene un significado muy específico. Tiene que ser un hecho humano y, lo más importante, voluntario. Los pensamientos, por más feos que sean, no son delito. Y como veremos, tampoco lo son los movimientos que el cuerpo hace sin que le demos permiso. Y esta distinción es clave, ¿eh? Al derecho penal solo le importan lo que hacemos queriendo. Así que un estornudo que provoca un accidente, o si un viento huracanado empuja a alguien y rompe algo, o una persona que se desmaya, nada de eso cuenta como acción. Para la ley es como si no hubiera pasado nada. El análisis ni siquiera arranca. Ahora, no es suficiente con que haya una acción. Esa acción tiene que encajar perfectamente en un tipo penal. El tipo es, básicamente, la descripción del delito en la ley. Y este concepto tiene 2 lados. El objetivo, que es lo que pasó en el mundo real, y el subjetivo, que es lo que estaba pasando por la mente de la persona en ese momento. Y aquí está el corazón de todo. El dolo es cuando alguien sabe perfectamente que lo que hace está mal y aún así quiere hacerlo. En cambio, la culpa es cuando no hay intención de dañar, pero el daño ocurre por un descuido, por una imprudencia. Es la diferencia entre empujar a alguien a propósito y tropezar y empujarlo sin querer. La diferencia es abismal. Y aquí vamos a hacer una pequeña pausa para entender algo que fue una verdadera revolución. La manera en que hoy se analiza si hubo intención o descuido no siempre fue así. Hubo un momento, un giro copernicano, que cambió por completo las reglas del juego y reordenó toda la fórmula. A lo largo del tiempo, varias escuelas de pensamiento fueron moldeando esta teoría. Se pasó del causalismo, que lo veía todo como una simple cadena de causa y efecto, al finalismo, que entendió que los humanos actuamos con un propósito. Y de ahí al funcionalismo, que pone el foco en las normas y los roles sociales. Esta evolución cambió radicalmente donde se analiza la intención. Miren esto. En el sistema antiguo, el causalista, el primer filtro era como una foto. Solo describía lo que pasó, de forma objetiva. La pregunta de si hubo intención o no, o sea, el dolo y la culpa, se dejaba para el final de todo, en el último filtro. Era casi como un análisis de último minuto sobre lo que la persona estaba pensando. Y aquí viene el gran cambio. ¡Boom! Con la escuela finalista, el dolo y la culpa se mudan. Salen del final del análisis y se meten de cabeza en el primer filtro. Ahora son parte del tipo. Esto lo cambia todo porque desde el minuto 1 nos preguntamos, ¿cuál era la finalidad de la acción?
Si no hay dolo o culpa, el caso se cae ahí mismo. Y la culpabilidad se transforma. Ya no es para ver si hubo intención, eso ya se sabe. Ahora es un juicio de reproche. O sea, la sociedad se pregunta, ¿a esta persona en particular se le puede reclamar por lo que hizo? Bueno, una vez que un hecho pasa ese primer gran filtro de la acción y la intención, la fórmula nos lleva a las dos últimas preguntas. Son chequeos más rápidos, pero igual de importantes. El segundo filtro es la antijuridicidad. Y la pregunta es, aunque la acción encaje en la descripción de un delito, ¿había algún permiso legal para hacerlo? El ejemplo clásico es la legítima defensa. Claro que quitarle la vida a alguien encaja en el tipo de homicidio, pero si fue para defender la propia vida, la ley lo justifica. La acción es típica, sí, pero no es antijurídica. Y ahí se acaba el análisis. Y finalmente, si la acción es típica y además no está justificada, llegamos al tercer filtro, la culpabilidad. Aquí la cosa se pone personal. La pregunta es, ¿se le puede reprochar a esta persona en concreto lo que hizo? Por ejemplo, un niño muy pequeño o alguien con una enfermedad mental grave quizá no entienden la maldad de su acto. O tal vez alguien actuó porque lo estaban amenazando de muerte. En esos casos, aunque lo que pasó es un delito, la persona no es considerada culpable. Ahora prepárense, porque vamos a explorar un concepto que parece un trabalenguas. ¿Es posible cometer un crimen sin hacer absolutamente nada? Y la respuesta, por más raro que suene, es un sí rotundo. La ley a veces no solo prohíbe hacer cosas, sino que también ordena actuar. Hay dos tipos principales. La omisión simple es cuando no cumplimos un deber que tenemos todos, como no ayudar a alguien que tuvo un accidente. Pero la comisión por omisión es mucho más seria. No es solo no ayudar, es no evitar un daño cuando se tenía la obligación específica de hacerlo. Pensemos en el salvavidas que se queda viendo el celular mientras alguien se ahoga. Su inacción es tan grave como si él mismo hubiera causado el daño. Y ese deber especial nace de algo que los abogados llaman posición de garante. Es una relación muy particular de protección entre una persona y algo o alguien. Ojo, no todos la tenemos. Ser garante significa que la ley te ha puesto como el guardián responsable de proteger activamente algo. ¿Y de dónde sale esa obligación? Pues puede venir de lazos familiares muy cercanos, como la de un padre a un hijo, o de un trabajo que uno acepta, como el del salvavidas. También por tener el control de una fuente de peligro, como el dueño de un perro de raza peligrosa, e incluso por haber creado un riesgo uno mismo y ahora tener el deber de controlarlo. Esta frase lo resume perfecto. En estos casos tan especiales, la ley no castiga cualquier no hacer, castiga el no haber impedido un resultado dañino cuando se tenía el deber y la capacidad de hacerlo. Es como si la omisión y la acción directa se volvieran la misma cosa. Y así recorrimos la estructura, el esqueleto lógico que usa el derecho para saber si algo es o no un delito. Pero esto nos deja con una última reflexión. Si el delito se puede desarmar en una fórmula tan precisa, tan matemática, ¿qué espacio le queda entonces a esa idea más grande, más humana, que todos tenemos de la justicia? Es algo para quedarse pensando, ¿no?